Desde el Grupo Parlamentario Popular defendemos todas aquellas medidas que coadyuven a aclarar la tan demandada transparencia y también el intercambio de información de la toma de decisiones. Señorías, este intercambio de información se ejerce entre dos agentes. Por un lado, esos grupos de interés o lobbies y, por otra parte, están los responsables públicos que están sujetos a su control. Ambas partes deben someterse al cumplimiento de unas obligaciones, de unas normas de actuación. Y en este sentido hemos diseñado esta proposición no de ley con la que esperamos recibir su apoyo. No creamos que somos una isla en esta petición. Países ya como Estados Unidos aprobaron en el 95 medidas en este sentido, o el Reino Unido en el año 2013. También creó su registro para lobistas. Francia lo hizo en el año 2009 y las instituciones europeas no se quedaron atrás, de manera que en el año 2011 también comenzaron su andadura en la creación de un registro común y un código de conducta aplicable a los lobistas y otro para los eurodiputados. Ya en el 2016, la Comisión Europea hizo una consulta pública sobre la necesidad de la obligatoriedad de un registro de transparencia. En España, en 1990, el Congreso de los Diputados aprobó una proposición no de ley del Grupo Popular en la que se acordó, y leo literalmente, la regulación de los despachos que gestionen intereses particulares concluyentes con intereses públicos. El Gobierno del Partido Popular, desde el año 2013, desde el ejercicio 2013, trata de avanzar y progresar en la transparencia y en la lucha contra la corrupción, regulando los grupos de interés y estableciendo un código de conducta con actividades, límites y obligaciones y tratando de hacer una reforma en el reglamento del Congreso de los Diputados. Vemos, por tanto, que este proceso de reforma no constituye ninguna novedad para ninguno de los grupos aquí representados, con lo que los nuevos grupos no traten de arrogarse innovaciones que no les corresponden. La historia está ahí y la evidencia es clara. Señorías, la libertad de expresión no solo se ejerce a través de personas físicas, sino también a través de las organizaciones de la sociedad civil. Por lo tanto, en una sociedad democrática, como la que vivimos, nos vemos obligados a regular la participación de los grupos de interés que influirán en la toma de decisiones públicas y, por ende, en la consiguiente elaboración y posterior aprobación de las normas. Los llamados grupos de interés, si tratan de influir en la toma de decisiones en los poderes públicos, deben de hacerlo, pero deben hacerlo con total transparencia. Y de ahí la necesidad de aprobar esta proposición no de ley. Por lo que pedir que se haga el correspondiente registro de los mismos es esencial, es un punto de partida para poder garantizar la transparencia. Dado el peso y la relevancia de los grupos de interés y de los lobbies, debemos avanzar en esta línea en la medida que se están influyendo o que están influyendo en el mercado, en la unidad de mercado. Señorías, desde el Grupo Parlamentario Popular defendemos en esta iniciativa la necesidad de creación de un registro obligatorio de transparencia de lobbies que desprenda sus efectos en todas las administraciones públicas, no solamente en la Administración del Principado, sino también en los ayuntamientos y también se extienda a los organismos y demás entidades públicas vinculadas o dependientes al Principado de Asturias. Se persigue que sea público y accesible desde el portal de transparencia, que permita facilitar su identificación y el control de todas las actividades institucionales y profesionales realizadas ante aquella con independencia del medio utilizado. En ese sentido, y con el fin de ejercer el control sobre las actividades realizadas, será necesario tener conocimiento de quiénes son los sujetos con los que se han reunido esos grupos de interés, con independencia del lugar en el que se celebren dichas reuniones. Por lo que sería conveniente o más bien necesario hacer públicas también las agendas de los interlocutores. Y este hecho iría en línea con la propia Ley de Transparencia y de Buen Gobierno del Principado de Asturias, con la futura Ley de Transparencia, mejor dicho, Transparencia y Buen Gobierno del Principado de Asturias. Si bien, señorías, este registro no ha de venir solo, sino acompañado de requisitos y también de normas homogéneas para todos los grupos registrados, relacionados con los derechos y las obligaciones, con la información que han de recibir y que han de entregar dichos grupos de interés, o también habrá que tener en cuenta el propio Código de Conducta. La Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales, APRI, entiende que, en base al principio de confianza legítima y de cooperación, se pueden firmar convenios entre el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno con el Principado de Asturias, de forma que se garantiza así la perfecta interrelación entre las distintas inscripciones realizadas en el ámbito estatal, en el registro estatal o el registro común, como así se denomina, y el de las comunidades autónomas. Otra de las cuestiones relevantes que hemos de destacar es la necesidad de tipificar las posibles infracciones que se puedan plantear por los grupos de interés
en sus relaciones con los responsables públicos y establecer, por supuesto, las sanciones correspondientes. Señorías, el tercer punto de esta proposición no de ley consiste en elaborar un código de conducta que garantice el ejercicio ordenado e íntegro de la capacidad de influencia de los grupos de interés. Este código podría basarse en los parámetros ya adoptados en la Unión Europea, en asuntos tales como la identificación de los registrados, no falsear la documentación aportada, fijar los intereses o los objetivos perseguidos, no inducir a los responsables públicos a vulnerar sus parámetros o líneas de actuación o también a no vulnerar la normativa existente. Estas y otras cuestiones pueden y deben de ser tenidas en cuenta, como manifiestan los expertos. En definitiva, señorías, la relevancia de esta proposición no de ley cobra fuerza en los últimos tiempos en las sociedades democráticas modernas. Es indudable. De hecho, ya en el artículo 9.2 de la Constitución española se reconoce que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas. Son varios los artículos que salpican la Constitución española en este sentido. Y en cuanto a la enmienda planteada por el Grupo de Izquierda Unida, si bien compartimos el fondo, estamos de acuerdo con la necesidad de un registro para esta Junta General, consideramos más adecuado que se separen ambas cuestiones, que llevemos a cabo una regulación específica para la Administración del Principado de Asturias, ayuntamientos, y, por otro lado, que efectuemos una regulación específica en el ámbito de esta Junta General del Principado de Asturias. Por lo tanto, no vamos a aceptarla en ese sentido, no por el fondo, sino porque entendemos que es más adecuado llevarla a cabo con una regulación distinta. Y termino mi intervención recordando que todos los grupos políticos aquí representados poseen en sus programas electorales la regulación de los grupos de interés en el marco de la transparencia y de esa lucha contra la corrupción. Por tanto, deseamos que todos los partidos acepten esta iniciativa y que posteriormente, por supuesto, se lleve a la práctica, se lleve a cabo y no quede reducido a meras palabras. Aunque eso no impedirá que tengamos que escuchar lo malos que somos, que tengamos que escuchar la retahíla de listas de corruptos, de puertas giratorias y demás cuestiones que se repiten semana tras semana en esta Cámara sin obtener resultados productivos. Muchas gracias.